Título: La prueba de ADN que reveló que mi esposo era mi primo biológico perdido. La peor traición no siempre viene de un enemigo. A veces viene de tu propia sangre. Creí que había encontrado al amor de mi vida, pero una simple prueba de ADN convirtió mi matrimonio perfecto en una pesadilla familiar. Y cuando descubrí la verdad, entendí que toda mi vida había sido construida sobre un secreto enterrado. El matrimonio perfecto durante 10 años. Pensé que tenía la vida perfecta. Mi nombre es Elena Torres y vivo en Chicago. Trabajo como enfermera en un hospital público y mi esposo Daniel es arquitecto. Nos conocimos en una cafetería, un invierno nevado. Daniel entró con su abrigo lleno de nieve, pidió café negro y accidentalmente dejó caer su billetera frente a mí, a Mian, cuando la recogí. Nuestras miradas se cruzaron. Fue como una escena de película. Desde ese día, todo fluyó con una facilidad casi sobrenatural. Nos gustaban los mismos libros, la misma música, incluso teníamos el mismo sentido del humor extraño. Mis amigas siempre decían: ustedes parecen hechos el uno para el otro. Why, yo lo creía. Nos casamos 3 años después. Una boda pequeña en un viñedo de Illinois, con luces cálidas colgando entre los árboles y música suave de fondo. Daniel tomó mi mano durante los votos y dijo: Elena, siento que te he conocido toda mi vida. En ese momento pensé que era la frase más romántica del mundo. Ahora sé que era más literal de lo que cualquiera imaginaba. Durante años vivimos felices. Compramos una casa en los suburbios. Adoptamos un perro llamado Maxan. Hablábamos de tener hijos. Pero había algo extraño que siempre me perseguía, una sensación inexplicable de familiaridad. A veces, cuando Daniel sonreía, sentía que esa sonrisa ya la había visto antes, no en él, en alguien más. Pero nunca pude explicar por qué. Hasta el día en que todo cambió. Todo empezó con un regalo de Navidad. El regalo que destruyó todo fue mi hermana menor Lucía, quien lo inició. Ella estaba obsesionada con esas pruebas de ADN caseras para descubrir ancestros. En la cena de Navidad nos entregó pequeñas cajas. Es para toda la familia, dijo emocionada. Así sabremos de dónde venimos. Daniel se rió. ¿Y si descubro que soy vikingo? Todos reímos. Parecía un juego, un simple test de saliva. Nada más seguimos las instrucciones y enviamos las muestras. Y luego lo olvidamos. Hasta 6 semanas después, una tarde de marzo, recibí un correo electrónico: asunto, tus resultados de ADN están listos. Abrí la página con curiosidad. Primero aparecieron los datos normales: 48% europeo del sur, 30% europeo occidental, 12% indigena americano, 10% otros. Nada sorprendente. Pero entonces apareció otra sección: coincidencias de ADN cercanas, ambas nombres de primos lejanos, personas que nunca había conocido. Pero entonces apareció un nombre que me dejó helada: Daniel Rivera, 12.5% ADN, compartido. Mi corazón dejó de latir. Pensé que era un error. Refresqué la página. El resultado seguía ahí: 12.5%. Eso no era coincidencia. Eso significaba primo biológico. Me quedé mirando la pantalla durante minutos. No podía respirar. Daniel entró a la cocina en ese momento. ¿Qué pasa? Le mostré la pantalla con manos temblorosas. Él frunció el ceño. Eso no tiene sentido, pero en su voz había algo miedo. Abrimos su cuenta y allí estaba también Elena Torres. Coincidencia genética en prima. El silencio que siguió fue insoportable. De repente, cada recuerdo de nuestro matrimonio comenzó a sentirse incrédulo. Daniel se pasó la mano por el cabello. Debe ser un error. Yo quería creerle, pero el algoritmo de esas pruebas es extremadamente preciso. 12.5% no era una coincidencia, era biología y significaba una cosa: alguien en nuestras familias había escondido un secreto durante décadas. Los secretos enterrados. Decidimos investigar. Primero hablamos con nuestras madres. Mi madre negó todo inmediatamente. Eso es imposible. Pero cuando le mencioné el porcentaje exacto, su rostro cambió pálido, como si hubiera visto un fantasma. Daniel también habló con su madre, y ocurrió lo mismo. Demasiado silencio, demasiados
evasivos. Finalmente decidimos confrontarlas juntas. Las sentamos en mi sala, les mostramos los resultados. Durante varios minutos nadie habló, hasta que mi madre empezó a llorar. Un llanto profundo en antiguo. Hay algo que nunca te dije, susurró. Y entonces salió la verdad. En 1989, antes de que yo naciera, mi madre tuvo un hijo. Un niño pero no con mi padre. Fue un embarazo secreto. Una relación prohibida. El bebé fue entregado en adopción poco después de nacer. Nadie en la familia lo supo, excepto la abuela. Daniel estaba completamente inmóvil. ¿Dónde fue adoptado?, preguntó a mi madre. Miró a la madre de Daniel, y entonces ella empezó a llorar también, porque el niño que ella adoptó ese mismo año era Daniel Ann. La habitación comenzó a girar. Daniel no era solo mi esposo, era el hijo biológico del hermano de mi madre, lo que significaba que nosotros éramos primos biológicos. El silencio que siguió fue insoportable. Mi mente repetía la misma frase una y otra vez. 10 años de matrimonio, 10 años, Ann, con mi primo. La decisión imposible. Los meses siguientes fueron un infierno. No sabíamos qué hacer. Legalmente, nuestro matrimonio no era ilegal en muchos estados, pero emocionalmente era devastador. En cada beso se sentía diferente. Cada abrazo estaba lleno de preguntas. ¿Había sido real nuestro amor o solo una coincidencia genética cruel? Terapia, en consejeros. Conversaciones interminables. Una noche Daniel dijo algo que nunca olvidaré. Elena, antes de saber esto, éramos felices. Tenía razón, pero ahora sabíamos la verdad, y el conocimiento cambia todo. Finalmente tomamos una decisión, no porque dejáramos de amarnos, sino porque necesitábamos sanar. Nos divorciamos. No hubo pelea, no hubo odio, solo lágrimas. Hoy, 3 años después, todavía hablamos, todavía nos preocupamos el uno por el otro. Pero ahora somos algo diferente. No ex esposos, no solo familia. Somos dos personas unidas por un secreto que nunca debió existir. Todo empezó con una simple prueba de ADN. El peso de la sangre, las semanas después de la revelación, se sintieron irreales. Era como despertar cada día dentro de la vida de otra persona. Daniel y yo seguíamos viviendo en la misma casa, pero el aire entre nosotros había cambiado. No era odio, no era repulsión, era algo mucho más extraño. En confusión, una noche me encontré observándolo desde la cocina. Estaba sentado en el sofá leyendo un libro, exactamente como había hecho miles de veces antes, pero esta vez mi mente no lo veía como mi esposo, lo veía como algo diferente en familia. Mi cerebro luchaba por entender cómo una persona podía cambiar de identidad en cuestión de segundos. 10 años de recuerdos estaban siendo reescritos por una sola verdad biológica. Daniel levantó la mirada y me vio mirándolo. ¿Qué pasa?, preguntó suavemente. Tardé unos segundos en responder. Estoy tratando de recordar cuándo empezó todo, que la sensación de que te conocía desde antes. Daniel cerró el libro lentamente. Yo también lo sentía. Nos quedamos en silencio. Durante años habíamos pensado que esa conexión inexplicable era destino. Ahora sabíamos que era genética, la historia que nadie contó. Después de la confesión inicial, nuestras madres prometieron contarnos toda la verdad. Pero la verdad, como descubrimos, nunca llega completa de una sola vez. Se revela en fragmentos, en piezas incómodas. Una semana después, mi madre me llamó. Ven a casa, dijo. Necesitamos hablar. Cuando la encontré sentada en la mesa, con una caja vieja de madera, la misma caja donde guardaba fotos familiares. La abrió lentamente. Dentro había fotografías que nunca había visto, imágenes amarillentas de finales de los años 80, fiestas familiares en reuniones. Y entonces vi una foto que me hizo detener la respiración. Mi madre estaba de pie junto a un hombre joven, un hombre que se parecía muchísimo a Daniel. «¿Ese es tu tío Miguel?», dijo mi madre. Mi mente tardó un segundo en conectar. El hermano de mi madre, el padre biológico de Daniel. «Nunca hablaste de él», susurré. Mi madre miró la fotografía durante un largo momento. «Porque murió en la habitación», quedó en silencio. «¿Cuándo?». «En 1990, un accidente de coche». Eso explicaba muchas cosas, pero no todas entonces.
¿Él sabía sobre el bebé? Mi madre negó lentamente. No, Ann. Y entonces comenzó a contar la historia completa. En 1988, mi madre tenía solo 20 años. Miguel, su hermano mayor, tenía 24. La familia vivía en una pequeña ciudad de Texas. Miguel era el orgullo de la familia, carismático, inteligente, popular, pero también tenía un lado oscuro. Bebía demasiado y tomaba decisiones impulsivas. Una noche de verano, todo cambió. Hubo una fiesta familiar. Demasiado alcohol, demasiadas emociones. Mi madre nunca entró en detalles completos, pero una cosa quedó clara. El embarazo no fue una historia de amor. Fue un error terrible, un secreto que la familia decidió enterrar. Cuando descubrieron el embarazo, los abuelos tomaron la decisión por ella. El bebé sería entregado en adopción. Nadie debía saber, nadie debía hablar del tema, nunca más. Y así ocurrió. Hasta que 30 años después, una prueba de ADN digital lo reveló todo. Daniel también descubre su pasado. Daniel también estaba investigando su lado de la historia. Una noche llegó a casa con un sobre lleno de documentos. Creo que encontré mi archivo de adopción. Nos sentamos en la mesa del comedor. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había papeles oficiales, registros hospitalarios y una carta que nunca había sido enviada. Daniel comenzó a leerla en voz alta. La letra era de mi madre. La carta estaba dirigida al bebé que había dado en adopción. Decía: no sé si algún día leerás esto, pero quiero que sepas que nunca fue porque no te amara. Fue porque tenía miedo y porque mi familia dijo que era la única forma de seguir adelante. En Daniel dejó de leer. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Ella escribió esto el día que nací, asentí. La fecha coincidía perfectamente. En ese momento algo extraño ocurrió. Por primera vez, desde la revelación, Daniel no parecía mi esposo. Parecía alguien que había estado perdido toda su vida. Un niño que nunca supo de dónde venía. Siempre sentí que algo faltaba, dijo en voz baja, como si hubiera una parte de mi historia que nadie quería contarme. Ahora sabía por qué. El escándalo familiar. Pensamos que el secreto se quedaría entre nosotros. Pero los secretos familiares nunca permanecen ocultos para siempre. Todo empezó con un primo lejano que también había hecho la prueba de ADN. Vio las coincidencias. Hizo preguntas. Luego, alguien más descubrió la historia. En cuestión de semanas, la familia entera lo sabía. Las reacciones fueron intensas. Algunos familiares mostraron compasión, otros reaccionaron con horror. Una tía incluso dijo algo que nunca olvidaré: esto es una vergüenza para la familia. Daniel se levantó inmediatamente de la mesa. La vergüenza no es nuestra, dijo con calma. Nosotros no sabíamos. Ann tenía razón, pero las emociones familiares no siempre siguen la lógica. Las reuniones familiares se volvieron incómodas. Algunos nos evitaban, otros nos observaban con curiosidad morbosa, como si nuestra vida fuera un escándalo televisivo. Una noche Daniel me preguntó algo difícil. ¿Crees que hubiéramos sido felices si nunca lo descubríamos? La pregunta me golpeó con fuerza, porque sabía la respuesta. Sí, probablemente sí. Pero ahora sabíamos la verdad. Y la verdad cambia todo. Terapia y preguntas imposibles. Decidimos buscar ayuda profesional. Nuestra terapeuta se llamaba Doctora Karen Micho. Era especialista en traumas familiares complejos. En la primera sesión, nos escuchó durante casi una hora sin interrumpir. Luego hizo una pregunta simple. Antes de la prueba de ADN, ¿cómo describirían su matrimonio? Daniel respondió primero. Feliz. Yo sentí muy feliz. La doctora tomó notas. Entonces la pregunta importante no es si su relación era real. Es cómo integrar esta nueva información en su identidad. Pasamos meses en terapia, hablamos de genética, de moral, de cultura, pero sobre todo hablamos de identidad, porque de repente nuestras vidas tenían una nueva etiqueta. No solo éramos una pareja, éramos una anomalía familiar. Y esa etiqueta pesaba mucho. El último verano juntos. El verano siguiente decidimos hacer algo extraño. Nos fuimos de viaje en solo nosotros dos, como si fuera una última oportunidad para entender
lo que sentíamos. Alquilamos una pequeña cabaña cerca de un lago en Colorado. Durante el día caminábamos por el bosque. Por la noche hablábamos durante horas. Recordábamos nuestro primer encuentro, nuestra boda, los viajes en las peleas pequeñas, los momentos felices. Una noche estábamos sentados junto al lago mirando las estrellas. Daniel rompió el silencio. ¿Te arrepientes de haberte casado conmigo? La pregunta me tomó por sorpresa. Lo pensé durante un largo momento. Luego, respondí con total honestidad. No. Daniel me miró. ¿En serio? ¿En serio? Respiré profundamente, porque durante 10 años fui feliz. Y esos recuerdos son reales. El agua del lago reflejaba las estrellas, pero ahora sabemos algo que cambia el futuro. Continué. Y no podemos ignorarlo. Daniel asintió lentamente. Ambos sabíamos lo que significaba. Ese verano fue hermoso y triste, porque era la despedida de una vida que nunca volvería. La decisión final cuando regresamos del viaje, tomamos la decisión definitiva, divorcio, no porque dejáramos de amarnos, sino porque necesitábamos reconstruir nuestras identidades. El proceso fue tranquilo. Respetuoso en el juez, ni siquiera conocía la historia completa. Para él, era solo otro matrimonio terminando, pero para nosotros era el final de una década. El día que firmamos los papeles, Daniel me miró y dijo algo que nunca olvidaré. Tal vez, en otra vida, sin todos estos secretos, habríamos tenido una familia. Sentí un nudo en la garganta. Tal vez. Nos abrazamos por última vez como pareja. Luego salimos del tribunal en direcciones diferentes. 3 años después, hoy han pasado 3 años, mi vida es diferente, más tranquila, más consciente. Daniel vive ahora en Seattle. Trabaja en una firma de arquitectura. A veces hablamos por teléfono, no todos los días, pero seguimos conectados. Porque hay algo que la vida nos enseñó: las relaciones humanas no siempre encajan en categorías simples. A veces alguien puede ser tu amor en tu familia y tu pasado en todo al mismo tiempo. Y aunque nuestra historia comenzó como un matrimonio perfecto, terminó revelando algo mucho más complejo. La verdad de nuestras raíces, porque a veces el secreto más grande de una familia no está en el pasado, está esperando en tu ADN.